Perfecto. Gracias, hermano. Muy bien. Empezar ahorita. Muy bien. Vamos entonces con ya está puesta la grabación y vamos a presentar pantalla para iniciar lo que va a ser el tema de hoy. Solo déjenme ver que como es vamos a ver aquí el milenio. Muy bien. Sí. Ok, muy bien. Ahí creo que nos viene Prezi. No, todavía. Hoy sí. Muy bien. Ahora sí ya lo tenemos aquí en pantalla general y vamos entonces a entrar al tema del milenio. Bueno, una de las cosas que es importante que tengamos en cuenta, mis hermanas, es la comprensión con respecto a la denominación el milenio. Se conoce generalmente como el reino milenial de Cristo, pero yo le agregaría el reino milenial terrenal de Cristo. Porque es importante que tengamos en cuenta que el reino milenial de Cristo es terrenal. Es porque tenemos varias posiciones que se las voy a compartir. Antes de las posiciones, quiero que veamos la definición que tenemos ahí en cuanto a este tema. Y tenemos ahí entonces que el milenio es un periodo de 1000 años sobre la tierra en donde Cristo reinará con justicia y paz. Y ya solamente desde la definición, ya empezamos nosotros a tomar en cuenta que este periodo milenial de Cristo es un periodo donde Cristo estará presente porque Él es el que va a reinar. Los otros elementos que son muy importantes destacar en el reino de Cristo es que se juzgará o se reinará con justicia y con paz, que es lo que es carente prácticamente a lo largo de toda la historia, que los gobiernos juzguen con justicia y que eso pueda traer la paz que el mundo realmente anhela. A esto es lo que se conoce, mis hermanas, como la paz social. Todos estamos hablando, requiriendo de la paz social. De hecho, muchas personas, teólogos socialistas, ahí es donde se enfocan en el hecho de cómo traer la paz social al mundo. Y ahí es donde prácticamente tenemos que tomar en cuenta entonces que ese es su propósito. Y la definición entonces es que este es un reinado de justicia y de paz. Bueno, en cuanto a este tema del milenio, entonces existen tres posiciones. La primera posición que tenemos aquí descrita es la que se conoce como la postmilenalista. Ustedes saben que el término post quiere decir pasado, pasado de, ¿verdad? O después de, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir el término post. Esta posición enseña que Cristo viene cuando el reino ya ha sido instaurado. Y por lo tanto, dice esta posición, que la humanidad está lentamente introduciéndose en su edad de oro mediante la actuación de la iglesia y que el Señor vendrá solo a introducirla en la eternidad. Esta posición, mis hermanas, pues definitivamente quiero decirles que lamentablemente hay
parte de la iglesia que adopta esta posición, porque no logra distinguir dentro de lo que es la iglesia y el reino milenial de Cristo. ¿Qué es lo que no logra distinguir? El hecho de que se cree que la iglesia es el reino. De hecho, la iglesia tiene una proclama de reino, por supuesto, pero no una proclama de que la iglesia es el reino, sino que es una proclama de que Cristo está cerca para instaurar su reino. Entonces, ese tipo de concepto de posición es importante tomarlo en cuenta. Otro de los aspectos que es importante tomar en cuenta en cuanto a esta posición, mis hermanas, es que ya en cuanto a que la definición del reino milenial es el gobierno de Cristo a lo largo de 1000 años, prácticamente esta posición se separa de ese concepto y de esa definición que tenemos en, digamos, en el concepto que tenemos del milenio. Porque aquí nos dice que esta posición tiene el criterio de que el Señor vendrá solo a introducirla en la eternidad. Eso significa que cree que la iglesia es la formadora del reino, es como la iniciadora del reino. Y desde esa perspectiva, mis hermanos, mis hermanas, definitivamente no puede ser así. Ahora, otro de los aspectos que esta posición toma es que espiritualiza el aspecto del reino. O sea que no cree que haya un reino milenial, literal, terrenal sobre la tierra. Digamos, así, tomando una posición de esa forma, pues lógicamente, pues cabría ese concepto, ese criterio de que Cristo viene a solamente a introducir a la iglesia a la eternidad. Pero desde la perspectiva del gobierno de Cristo, en este reino milenial, definitivamente es un argumento que no armoniza ni encaja con respecto, digamos, a esta posición. ¿Por qué? Porque para que haya reino, tiene que haber un rey. No puede haber reino sin rey. ¿Me explico? Entonces, desde esa perspectiva, el reino no se puede estar fabricando en este momento porque el reino está presente en carne y hueso. Y ahí es donde los que tienen esta posición la espiritualizan porque dicen, no, pero es que Dios siempre reina, Cristo siempre reina, Él está reinando. Pero la Biblia, en todo lo que es la profecía bíblica, mis hermanas, no espiritualiza el cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de las profecías están en cumplimiento dentro del cronos. No hay cumplimiento de profecía fuera del cronos. Si es cumplimiento de profecía fuera del cronos, es la eternidad. Y tenemos, por supuesto, muchas promesas que tenemos ahí expresadas para la eternidad. Pero las profecías específicas de cumplimiento concreto y particular no cabrían dentro de lo que es un concepto espiritualizado de lo que es el reino. Y ahora, pues les paso la estafeta a ustedes para conocer la opinión con respecto a este primer punto de esta posición post-milenalista con respecto a este punto de la iglesia. ¿Alguna pregunta? Qué bueno verla ya, hermana Delmi. Ahí. Gracias, disculpen, es que tenía una persona acá y solo me conecté y estaba escuchando, pero ya estoy disponible. Bendiciones. Ya se la sacudió entonces, hermana Delmi. Bien podía invitarla para que se quedara. Oye, cuando tengan a alguien así, no se preocupen, hermanas, que pueden incluirlas dentro del estudio. Oye, no hay problema. Ahí es Muchas más, gracias, gracias. ok, por ahí los podemos ir interesando, ¿verdad? Muy bien, a ver entonces qué opinión les merece ya empezar con esta posición postmilenalista que tenemos aquí en cuanto a este reino milenial. ¿Hay alguna pregunta, alguna aportación de comprensión que tengan? A ver, ¿quién de las 5, fue aparte de Glendita y de mí, pues por supuesto, ¿verdad? Que tenemos conectadas ahora. ¿Tienen algún comentario?
Sí, hermana Elenita, díganos que ya vi que está su micrófono Sí, abierto. pues yo no estoy muy de acuerdo porque realmente, si recordamos, esto va a pasar después de Armagedón. Y quien gana prácticamente Armagedón es Cristo. Entonces, él realmente sería como que después de la batalla instaurar su reino, ¿verdad? No hasta que Correcto. el reino ya esté instaurado. Si el que gana la batalla es el que va a recibir los honores y el reinado, Ujú, ¿verdad? Por ujú. eso pensaría yo que no me cuadra mucho eso. Ok. Muy bien, gracias, hermana Lendita. Otro punto que se me viene a la mente apostarles también en lo que estaba compartiendo, hermana Lendita, es que las posiciones fuera de la posición yo les voy a decir cuál es nuestra posición que se sustenta todo, digamos, la estructura cronológica que tenemos. Pero las otras dos que estamos compartiendo, que en este caso la posmilenalista, carecen de esquema. O sea que ellos solamente comparten conceptos, pero no tienen un esquema cronológico. Porque, por supuesto, para tener un esquema cronológico, los datos tienen que encajar. Y como no encajan algunos datos desde la perspectiva de ellos, pues lógicamente su esquema es carente de mucha particularidad como nosotros lo hemos estado compartiendo. Posiblemente tienen un esquema únicamente muy simple, por ejemplo, a partir de la creación, la caída, la redención, y la eternidad. Esos son sus 4 puntos principales, pero no tienen la riqueza de introducir cada detalle a lo largo de ese esquema de cronología que tenemos. Y cuando yo he compartido a veces el esquema de cronología que nosotros tenemos, mis hermanas, yo he presentado siempre esos 4 puntos que les mencioné ahorita: creación, caída, redención y restauración de todas las cosas. Son los 4 pilares irrefutables. O sea, eso independientemente de cuál sea la posición teológica, digamos, no, ¿me escuchan, mis hermanas? Ah, ok. Ah, va, muy bien. Aquí me están retroalimentando que el sonido a veces se me demora, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando les mencionaba que si se refuta, digamos, cualquiera de esos puntos, pues entonces uno ya empieza a decir, bueno, hay una carencia de comprensión teológica clara, porque esos pilares son básicos, son fundamentales, son sencillos, y de verdad nuestro mensaje de Cristo está centrado en esos 4 pilares. Entonces, si alguien, digamos, está carente de aceptar cualquiera de esos pilares, yo diría, ya su posición se ve debilitada, ¿verdad? Su posición se ve debilitada. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos entonces. Vamos a pasar entonces a la segunda posición. La segunda posición se conoce como la posición amilenalista. Tal vez para clarificar la posición, el término, ustedes saben que cuando en nuestra gramática se antepone la letra A o el prefijo a cualquier palabra que tengamos como palabra principal, eh, esto prácticamente es una negación. O sea, decir amilenalista es no milenalista. Por ejemplo, para asociar un término que se haga comprensible de esto, por ejemplo, el término ateo, ¿verdad? Ateo significa no creer en Dios porque teos es Dios, pero cuando se le antepone el prefijo a, es la negación de que existe un Dios. Por eso es que el ateo es el que se dice no cree en Dios. Entonces el amilenalista, aquí en este caso, es el que no cree en un milenio, en un reinado de Cristo literal sobre la tierra. Y esta posición, mis hermanas, es la posición menos sustentable porque es la posición que definitivamente espiritualiza todo, lo alegoriza también. O sea que para esta posición no hay nada literal sobre la tierra. Aquí nos dice que esta posición cree que no se debe de esperar ningún reino visible del Señor. El segundo aspecto es que todas las promesas del Antiguo Testamento acerca del reino son espiritualizadas en favor de la iglesia.
Y Sión, que es el punto principal de adoración, el monte Sión, representa simplemente a la Jerusalén espiritual. Y el tercer punto de esta posición es que según esta postura, no hay porvenir nacional alguno para Israel y su restauración y conversión a nivel nacional no son más que una vana ilusión. Así que a esta posición. Ahora me gustaría, por ejemplo, comentar quiénes manejan esta posición. ¿Quiénes creen ustedes que manejan la posición? Ya vimos, por ejemplo, que la posición post-milenalista sí está compartida con parte de la iglesia cristiana evangélica. Ahora, la posición amilenalista sí no es una posición aceptada dentro de la posición evangélica, sino que es otro tipo de confesión de fe la que la acepta y que de alguna manera la promueve. ¿Saben ustedes cuál es? Es una de las bastante conocidas. A ver, Lili. ¿La Iglesia Católica? Aplausa a Lili, hombre, sí que era muy bien, Lili. La Iglesia Católica definitivamente sustenta esta posición, por eso es que ellos se enfocan más en los aspectos terrenales y no tanto en los aspectos eternos. Ellos al final, como carecen de una comprensión y de un entendimiento espiritual eterno a lo largo que Dios va a estar llevando, entonces no tienen una espera, digamos, de un reino milenial, de que Cristo viene, que nos lleva a la eternidad. Ellos no tienen conceptos claros con respecto a eso. Ustedes le preguntan a un católico qué espera de la eternidad, qué espera cuando se muere. Nadie puede dar certeza, por lo menos de los que están apegados a la confesión de fe católica, no dan certeza, no pueden dar respuestas en cuanto a esto, pero el que tiene la posición que nosotros sustentamos, tenemos respuestas muy particulares, muy precisas. Y decir, bueno, ¿a dónde va una persona con Cristo cuando muere? Va con Cristo, va al paraíso. Tenemos respuestas bien concretas, mientras que el que no sustenta la posición que nosotros tenemos no tiene respuestas. Y es ahí donde el conflicto existencial, como hemos hablado en otras ocasiones, se eleva y se crece porque no hay respuesta. Ustedes saben que el conflicto existencial aumenta cuando aumentan las preguntas y se aminoran las respuestas. Cuando no hay respuestas a las preguntas, entonces se eleva el conflicto existencial. Preguntas, dudas, comentarios, aportaciones en cuanto a esta posición. ¿Algún comentario? A ver, hermana Sonia. Pero yo pienso que qué triste pensar así y no sé en qué se basan, ¿verdad? Porque no tener esperanza de que podemos estar con Jesús y que podemos vivir otra vida y que Él pueda reinar, ¿verdad? Es triste porque es como que uno no hubiera conocido a Jesús, ¿verdad? Es como que uno viviera en la ignorancia, pero como los que conocemos a Jesús sabemos que hay promesa, sabemos que vamos a estar con Él, ¿verdad? Y que aunque muramos aquí, vamos a seguir en la eternidad. Entonces yo pienso que no sé en qué se basarán, pero qué triste. Y es como que como que la Iglesia Católica no conociera a Jesús. A mí me da esa impresión. Gracias. Seguro. Gracias, hermana Sonia. Definitivamente excelentes aportes muy precisos. Definitivamente, hermana Sonia, el primer aspecto es que precisamente porque no tienen fundamento. Por eso no pueden dar certeza, pues, porque cuando uno no tiene fundamento de nada, no puede dar certezas. El segundo, digamos, aspecto es que sí, como usted bien lo dice, en la estructura. Vamos a hablar de la estructura y no tanto de los individuos, porque nosotros, digamos, con Lenita, damos posibilidades que dentro de la estructura católica pueda haber gente salva, que está creyendo realmente en Jesús. La tristeza es que no está siendo formada, no está siendo bien preparada, porque por supuesto la mejor formación que tenemos nosotros
está fundamentada en la palabra del Señor. Y como la palabra de Dios para ellos no es una base muy sólida, ustedes saben que la Iglesia Católica tiene 4 fundamentos de autoridad. El primer fundamento de autoridad que ellos tienen es el papado. Ese es el principal. Luego, digamos, del papado le siguen los dogmas de la Iglesia. Y luego, digamos, de los dogmas de la Iglesia le sigue la tradición. Y después de la tradición le sigue la Biblia. O sea que si la Biblia dice algo que no está acorde a lo que dice el Papa, los dogmas y la tradición, al final se descarta. Entonces la Biblia no es el fundamento de fe y de vida práctica para la gente católica, ¿verdad? Entonces, tristemente, pues dentro de los que creen totalmente en lo que es la estructura católica, pues están carentes de conocer a Jesús, como bien dijo hermana Sonia, definitivamente. Y los que conocen a Jesús porque están claros que la iglesia no es el camino de salvación, sino que es Jesús, tristemente no están siendo formados en el fundamento de la iglesia. Aunque ustedes saben que debido a eso, pues la iglesia, aunque levanta la bandera de ser una sola, la iglesia católica nunca ha sido una iglesia sola, digamos, unificada. Siempre ha estado dividida desde que se institucionalizó con Constantino, que es de donde prácticamente se parte de que la iglesia se institucionaliza. Luego, digamos, se da el gran cisma, ¿verdad? En el 1200, cuando la iglesia se parte en iglesia de Occidente y en iglesia de Oriente. Y se forman 2 papas. Entonces, si ustedes sabían que hasta el día de hoy hay 2 papas. Hasta el día de hoy, el de Oriente y el de Occidente, ¿verdad? Y por ahí han sacado noticias cuando ya se han contado los 2 papas ahí, ¿verdad? Entonces, esa bandera de ser una sola, esa es una bandera que no se aplica. Aparte de eso, también, por ejemplo, de la Reforma se parte en 3 grandes divisiones de la iglesia. Estuvo la iglesia ortodoxa, la anglicana, que es la de Inglaterra, ¿verdad? Y la otra creo que es la episcopal. Ahí, ¿verdad? Entonces, desde ahí prácticamente nunca ha sido una iglesia unificada. Y no digamos ahora que ustedes saben que el carismatismo es un grupo religioso que se sigue identificando como católicos, pero casi que es una expresión del evangélico en católico, ¿verdad? Porque ellos son lo único que mantienen es a María, pero ya quitaron la autoridad del papado, de los dogmas de la iglesia, de la tradición. Con lo único que están casados es con María, ¿verdad? Pero de ahí todo el resto de cosas, imágenes incluso, ellos ya no lo sustentan, pero siguen llamándose católicos. Entonces, ahí vemos pues claramente, encontramos en este tipo de explicación respuestas de por qué, a pesar, digamos, de que en la palabra tenemos estructuras claras de temáticas, ellos no las adoptan. No las adoptan sencillamente porque la palabra no es el fundamento para ellos. Entonces, y como bien dijo hermana Sonia, triste, ¿verdad? Sí, Lendita. ¿Y quién es el Papa del Oriente? Eso sí no sabía yo. Ah, Que habían vaya. 2 papas. No tengo ahorita el nombre del Papa de Oriente, tal vez Glendita. Va, Glendita lo va a poner en el chat, Ah, dice, y va a poner una gracias. foto para presentárselos, ahí los saludan, por favor, ahí en el chat. Pero bueno, yo no sé, no tengo idea. La familia más cercana católica que yo tengo son mi suegra y mis cuñadas, las que quedan, ¿verdad? Pero yo creo que ni ellas saben eso, creo yo. Otra cosa que eso le iba a decir, que yo creo que muchas cosas el católico no es dado mucho al estudio. Y por eso es que también la Biblia no la conocen tanto porque no la utilizan en la misa, ¿verdad? Es solo lo que se lee ahí, pero no se estudia la Biblia. Entonces, por eso es que también yo siento que no la conocen mucho, ¿no? Cabal, Anita, definitivamente así es. Por eso es que se carece de conocimiento. Sí, Lili. Yo tengo amigas que sí católicas, que sí estudian aparentemente a conciencia la Biblia, pero se mantienen estudiando la Biblia y con las equivocaciones terribles, o sea, siguen creyendo en las mismas cosas
que no, nada que ver, que la misa de los 9 días, de los 40 días, porque si no, no se sabe ni dónde andan vagando, y tanta cosa terrible, y en apariencia están leyendo y estudiando. Sí, y tristemente, ¿verdad, Lili? Y Edita, es que no tienen entendimiento. Uno No. puede leer toda la Biblia sin entenderla. La Y puede tienen, incluso ellos memorizar. tienen un libro más todavía que es el Eclesiástico, que más claro no puede estar ese libro. Pero no lo ven. No lo ven, es que de verdad, ahí también bueno, lógicamente eso nos responde, ¿verdad, mis hermanas? El obrar del Espíritu Santo en la vida nuestra, ¿verdad? Porque el que nosotros entendamos la palabra es pura obra del Espíritu Santo. No es capacidad nuestra, pues, ¿verdad? Humana, porque en capacidad humana posiblemente nosotros andaríamos igual, ¿verdad? Sin entender muchas cosas, pero el abrirnos a dejar que el Espíritu Santo opere en nuestra vida, Él es el que nos da la comprensión. Y debido a estos comentarios que ustedes están haciendo, mis hermanas, por eso es que nuestro principal foco para nosotros en la enseñanza con Glendita no es tanto la memorización, sino la comprensión. Porque cuando ustedes comprenden, graban, ¿verdad? Memorizan. Y cuando ustedes comprenden, clarifican, por supuesto, las verdades de la palabra. Entonces, para eso es que nosotros nos enfocamos en la comprensión, que creemos que es el punto primordial de la palabra. Entenderla, comprenderla y aplicarla, ¿verdad? Muy bien. Hermana Sheni nos iba a mencionar algo ahí, la vimos que ya por lo menos se nos mostró, hermana Sheni. Usted no me ha visto. Mi No lo hermano que había está, visto. no nos habíamos saludado. Fíjese que, bueno, yo creo que ya ustedes ya dijeron algo de lo que yo pensaba decir. Ok. Pero fíjese que hace años mi vecino, Ujú. hablando desde el Señor, y él me decía a mí lo que usted dijo anteriormente, que ellos no se basan en la Biblia. Ellos se basan en lo que dice el Papa. Correcto. Y hablábamos, él me habló esa vez de que la Virgen era la corredentora del mundo. Entonces le dije, no, nuestro redentor es Jesús. Y él decía que era la Virgen. Bueno, en eso estábamos. Entonces, ¿pero por qué lo dice? Le dije, eso en la Biblia no está. Sí me dijo, pero el Papa sacó un folleto al respecto. Ajá. Y nosotros le hacemos, tenemos obediencia a lo que dice el Papa. Y eso dice el Papa y eso es, no lo que dice la Biblia. Entonces ahí, ¿verdad? Va. Luego, como decía la hermana, hay personas que no leen la Biblia en los católicos. Tal vez son pocas las personas. Pero lo que usted decía ahorita, yo también tuve una compañera de trabajo y me decía a mí, Sheni, yo leo la Biblia en las noches y no la entiendo. Y era lo que usted decía, que el entendimiento y la sabiduría para comprender la palabra a nosotros nos la da el Espíritu Santo. Correcto. ¿Verdad? Y ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces no pueden comprender la palabra. ¿Verdad? Correcto. Entonces, yo creo que ese es problema en ellos, ¿verdad? Entonces yo pienso que cada quien comprende la palabra, la Biblia ahí, como se la dicen o como la quiera comprender, pero no como debe ser. Sí, sí, excelente, pertinente punto, hermana Sheni. Y tal vez yo solo le aportaría nada más a su comentario que cuando encontremos personas, hermanos, que nos digan que cuando leen la Biblia no la entienden, yo creo que es un buen momento que le hagamos la invitación de que reciban a Cristo como su Salvador personal. Porque uno les puede decir, mira, pero si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo viene a ti, entra en ti, y Él es el que te va a dar la capacidad de comprender la Biblia. ¿Te gustaría entenderla? Pues sí, bueno, pues recibe a Cristo como tu Salvador personal. Yo creo que podría ser un buen momento, ¿verdad, hermana Sheni? ¿Cómo lo ve usted para que conozcan a Cristo, verdad? Es una buena oportunidad. Una buena oportunidad de invitarlos a recibir a Cristo y que a través de eso ellas puedan tener la oportunidad de comprender la palabra, ¿verdad? Sí, exacto. No. Así que excelente, mis hermanas. Oyen, excelentes aportaciones. Muchas gracias por sus
comentarios que enriquecen definitivamente el estudio que estamos teniendo. Y bueno, tenemos entonces ahí la segunda posición y aquí tenemos la tercera. La tercera posición es se conoce como premilenalista y el prefijo pre quiere decir antes. Esta posición, como dice aquí, enseña que Jesucristo vendrá a instaurar su reino antes del milenio. El otro elemento que enseña esta posición, dentro de todos los que enseña, por supuesto, ¿verdad? Es que la humanidad ha fracasado. Ningún esfuerzo, ni de las naciones, ni de las iglesias, pueden conseguir el establecimiento del reino. Esta, mis hermanas, es la posición que nosotros manejamos. Así que cuando a ustedes les pregunten, ¿y cuál es tu posición escatológica? ¿Verdad? ¿Qué van a decir ustedes ahí? A ver. Nuestra posición es Premilenalista. premilenalista. Muy bien, así, hermana bendita, premilenalista, ¿verdad? La premilenalista es la que aporta todo el esquema que nosotros hemos visto. Es la única posición teológica que tiene un esquema tan rico y un esquema tan detallado de todo el contenido bíblico escatológico que tenemos. Así que esta posición, como bien mencionó hermana Lendita ahí, ¿verdad? El hecho de decir, pero si Cristo viene en la final de la tribulación, pues, ¿cómo va a ser posible que no sea Él el que instaure el reino? ¿Y cómo es posible que se crea que la iglesia es el reino? La iglesia, yo diría que más que lo que la iglesia sea el reino, la iglesia es la proclamadora del reino. Eso sí, nosotros predicamos, damos prédicas sobre el reino, por supuesto, y ahorita nosotros en iglesia estamos en una serie de las parábolas. Y por supuesto que las parábolas describen el reino. El problema es que se espiritualiza el reino, o sea, decir que Cristo gobierna sobre todo, por supuesto, solo que ese es el reino global. Pero aparte de eso hay un reino literal, particular, terrenal de Cristo sobre la tierra. Y cuando se desvalora eso, cuando se quita ese detalle de ahí, se quedaron muchas profecías flotando. Se quedan muchas profecías sin cumplimiento. ¿Por qué? Porque todo el aspecto profético, mis hermanas, es cronológico terrenal. No hay profecías de cumplimiento fuera de la tierra. Todo lo que nosotros tenemos es para la tierra. ¿Alguna pregunta, algún comentario, aportación? ¿Estamos claros en cuanto a la posición que nosotros sustentamos, digamos, escatológicamente o teológicamente? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a avanzar, digamos, en lo que tenemos ahí. Vamos a ver algunas características del milenio. La primera, ahí estábamos, hermana Sonia, en lo que nos había preguntado al principio en cuanto a quién es el que se va al lago de fuego y quién es el que se va al abismo. Aquí lo vamos a ver ahora en estos textos que vamos a tener ahorita. Hoy es a Apocalipsis capítulo 20. Pero lo primero que tenemos aquí, la primera característica es que Satanás estará atado e impedido de seducir a las naciones. Esa es la primera característica. Ahí lo tenemos atado. No es para que no duerman mis hermanas, pero algo más o menos ilustra ahí, ¿verdad? Con respecto a que Satanás es atado ahí. Y miremos ahí entonces Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1. Mana Delmi, léame por favor ahí Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1, por favor. Con gusto. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Muy bien, gracias, hermana Delmi. Recuérdense que, salud, hermana Sonia. Muy bien, recuérdense que ahorita en el 21 estamos saliendo de la venida de Cristo. Recuérdense que todo el capítulo 19 de Apocalipsis ha descrito la venida de Cristo.
Y se terminó con la invitación a la gran cena de las aves de rapiña. Se recuerdan que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Así que en el 21, después de esa escena, digamos ahí, nos dice Juan, que Juan es lo que se le está mostrando esto, que ve a un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Si ustedes se dan cuenta, la mención aquí del abismo es el que refiere al Hades, no refiere al Gehenna, que es el lago de fuego y azufre. ¿Estamos claros en ese punto? El otro elemento que quiero que tomemos en cuenta es que la descripción de la criatura angelical que tenemos aquí está descrita únicamente como un ángel sin rango. Ustedes saben que dentro de la creación angelical también hay rangos, ¿verdad? A ver, ¿qué rangos tenemos dentro de la creación angelical? ¿Qué rangos tenemos? A ver. Ángeles, arcángeles, Ajá. serafines, querubines. Ok. Muy bien, muy bien. Arcángel, que es el más alto. Recuérdense que no tenemos mencionados muchos arcángeles más que solamente el arcángel Miguel y a Gabriel, que aunque no hemos encontrado que tenga la descripción de arcángel, sin embargo, por las misiones o las comisiones que se le han dado a Gabriel, también se le reconoce como un arcángel. Así que los dos arcángeles que se podría decir tenemos mencionados en la escritura es Miguel y Gabriel. Luego tenemos, algunos dicen que el querubín es el de mayor rango, sencillamente porque a Satanás se le llama querubín antes de que él peque. Recuérdense que eso lo tenemos en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Pero el hecho de que en ese entonces el rango posiblemente, vamos a aceptar que en ese entonces el rango principal era el querubín, que fue al que se le dio, digamos, a Satanás, que se describe, oh querubín, cómo caíste, ¿verdad? Del cielo. Hablando precisamente de Satanás. No obstante, no significa que esa posición se haya mantenido como la principal o la mayor. Ya las que tenemos nosotros descritas en el Nuevo Testamento es la posición del arcángel. Así que tendríamos dentro de las posiciones angelicales que la más alta es el arcángel, la que le viene es el querubín, luego viene el serafín y por supuesto después el ángel de soldado raso, que es el que tenemos descrito aquí. Si tomamos la milicia, ¿verdad? Como un modelo, pues aquí podríamos ver a los ángeles como soldados rasos, ¿verdad? Que no tienen rango. Y déjenme decirles otra cosa, mis hermanas. Dicho sea de paso, los creyentes que no comprometen su vida al Señor, posiblemente van a haber muchos soldados rasos, ¿verdad? Porque algunas veces decir, bueno, no quisiste servir, no quisiste comprometerte, no quisiste poner esfuerzo, sacrificio, está bien. Eres salvo así como por fuego. Se recuerdan cuando vimos el tema del tribunal de Cristo, ¿verdad? Que si bien, digamos, aunque él sufrirá pérdida porque no tiene fruto, no tiene galardones, aunque él asimismo será salvo como por fuego, dice 1 Corintios 3. Pues bien, algunos dirán, bueno, pues aunque sea como soldado raso, bueno, pues si quieres quedarte como soldado raso, pues quédate como soldado raso. Acá quien elige su posición ahí. Nosotros particularmente queremos tener posición en el reino. Y yo creo que lo que ustedes están haciendo, mis hermanas, de ese compromiso de crecer en el conocimiento de la palabra, en la comprensión de la palabra, en el servicio al Señor, les otorga también galardones que les otorgan una posición en el reino. Que esa es una de las cosas que vamos a ver descritas precisamente en lo que nos falta todavía conocer de este tema. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿Vamos hasta aquí? ¿Sí? Bueno, miremos ahí lo que sigue entonces. Apocalipsis 22. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en el 22. Y le voy a pedir, hermana Mari, por favor, léame el 22 ahí de Apocalipsis. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, mis hermanas, este texto de verdad es un texto fabuloso. ¿Saben por qué es un texto fabuloso? Porque ¿qué hace el ángel sin rango? Atando y venciendo al líder máximo del mal. ¿No les parece a ustedes un gran contraste?
yo diría, mis hermanas, que es la peor humillación que Satanás podría sufrir. Que digamos, un ángel sin rango venga y lo esclavice, siendo él el líder principal del mal. ¿Qué les parece a ustedes digamos, elemento que Juan nos aporta definitivamente acá? Yo diría, yo saco un principio de este punto, mis hermanas, una lección para aprender aplicativa a nuestra vida. Lo que saco es que el nivel inferior del bien, lo más pequeño del bien, se resulta siendo más grande que lo más grande del mal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No les parece que es exactamente lo que encontramos en eso? Y partiendo precisamente de este principio que nos da Juan en cuanto a esto, mis hermanas, es donde a mí me gusta en mis prédicas empoderar al creyente de que cómo es posible que pueda estar con miedos y con temores digamos, a cosas ocultas, a brujerías o a cosas que Satanás le pueda hacer. El creyente no puede temerle a eso. ¿Por qué? Porque definitivamente no tiene poder sobre el poder que opera en nosotros. Recuérdense lo que dijo Juan también. El mismo Juan nos da este elemento precisamente en su primera carta en el capítulo 4, que nos dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que cuando nosotros nos tomamos de esas promesas, de esas afirmaciones, de esas certezas en nuestra vida, mis hermanas, definitivamente el temor no tiene cabida en nuestra vida. Mucho menos Satanás, ¿verdad? Porque el arma que Satanás utiliza para doblegar al creyente es el temor. Cuando los creyentes viven en temor, ahí es donde Satanás aprovecha para revolcarlos, para robarles el gozo, la paz, el fruto del espíritu, les roba, digamos, la gana de servir al Señor, les roba convicciones, les roba posición. Bueno, yo diría que a través del temor les roba toda capacidad espiritual potente que le permita al creyente de verdad desarrollar un buen aporte al crecimiento y al desarrollo del Señor. Preguntas, dudas, comentarios, observaciones. ¿Qué opinan ustedes de este punto, mis hermanas? A ver. A mí lo que me extraña es por qué dice que lo ató por 1000 años, o sea que lo va a soltar después. ¿Y por qué lo va a soltar? Eso bueno, es lo que... ¿Usted quiere saber, hermana Sonia? No se pierda el final de esta serie. sí, pero cuando dice lo ató por 1000 años, está claro que lo va, que solo son 1000 años, ¿verdad? Entonces eso es lo que a uno le queda. Si ya sabe que es lo peor, que tanta maldad, ¿por qué no de una vez atado? ¿Por qué no aprovechar que ya está atado para meterlo mejor? Bueno, esa pregunta nos la hemos hecho todos, hermana Sonia, ¿verdad? Pero la respuesta que encontramos a esta pregunta es que obedece a un programa que Dios tiene. O sea que, ¿por qué lo ata por 1000 años? Porque todavía Dios tiene un programa donde Satanás está incluido, fíjense, y lo vamos a ver ahorita al final, definitivamente, del estudio de hoy. No las voy a hacer esperar hasta el otro miércoles, ¿saben? Porque aquí está la respuesta aquí mismo. Pero mire qué buen punto, hermana Sonia, en el sentido de que desde que el texto es mencionado, usted ya tuvo la comprensión de que su atadura era temporal. ¿Verdad? Lo ata por 1000 años porque implica que a los 1000 años va a ser desatado, como lo vamos a ver definitivamente en los textos que siguen viniendo. Así que excelente, excelente, hermana Sonia. ¿Algún otro comentario, mis hermanas? ¿Sí, Lili? Yo solamente tengo algunas dudas. Realmente para mí el tema del milenio es algo que me ha costado un poquito entender siempre. Ok. Pero yo quisiera saber, porque lo pregunté hace varias semanas, pero por fin llegamos al Por fin, Malili, llegamos al punto de profundizarlo. ¿Quiénes son los que van a estar para el milenio? Y otra cosa que me llama también la atención es que para Dios
1000 años son como un día y un día como 1000 años. ¿Ese milenio sí van a ser 1000 años o va a ser un día? No, 1000 años literales. Lo que pasa es Literal. que, sí, lo que pasa, Lili, es que en el comentario que Pedro hace de que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, no le quita el valor a la cronología. Lo que hace Pedro decir ahí es que a Dios no le afecta la cronología, que Dios no está sujeto a la Al cronología, pero tiempo. no es que quite el valor a la cronología, ¿me entiendes? De que son 1000 años, pero los 1000 años son literales. Los 1000 años son literales, porque entonces se caería la cronología, se caería el programa si al llegar al milenio decimos que el milenio es de un día, ¿verdad? O es más, fíjate, Lili, que de ese texto es donde se toman los amilenalistas para decir que el reino milenial no es literal sobre la tierra, sino que es espiritual, pero es un texto mal comprendido. ¿Me entiendes? Mal entendido, de que no le está quitando el valor a la cronología. Lo que hace es declarar que Dios no está sujeto a la cronología, aunque la respeta, porque todas las profecías Él las puso de cumplimiento cronológico, ¿verdad? Entonces Dios, por supuesto, no puede violar lo que Él mismo instituyó, pero eso no significa que la cronología vaya a afectarle a Dios a terminarlo directamente con Él, ¿verdad? Y de hecho la cronología, ustedes saben que se termina con la eternidad. Cuando ya Sí. entramos a la eternidad, ahí en la eliminación de los cielos y la tierra, el mar y todo eso se eliminó cronología y se entra a la eternidad. Entonces, pero sí, todas las profecías están, Lili, puestas en cumplimiento cronológico, ¿Y no en cumplimiento quiénes espiritual. seremos los que vamos a estar en el milenio? Tú quieres saber, espérate un ratito, Lili, no comas ansias. Yo sé que quieres saber el final de la película antes del desarrollo, pero tranquila, tranquila, Lili. No te dejo hasta la otra semana. Hoy más tardecito te lo voy a mostrar ahí quiénes van a ser, ¿ok? Muy bien. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, pero avancemos. Ahí le voy a pedir a hermana Sheni que nos lea, por favor, el versículo 3. 23. Amén. Lo que arrojó al abismo lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, hermana Sonia, ahí está la especificación, ¿verdad? Que se intuyó en el versículo 2. Ahí el 3 nos lo especifica claramente, ¿verdad? Que después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué va a ser todavía desatado? Porque hay cumplimiento todavía de acciones de Satanás al final de este reino, ¿verdad? Sí, Glendita. ¿Quién está ahí? ¿Él está solo en el abismo o hay más ahí en el abismo con él? Hay más, recuérdense que en el abismo en este momento de la aprehensión ya solo quedan la parte de los que están en el lugar de tormento, donde está el hombre rico, y están los tártaros todavía. Vamos a ver, déjame ver. Sí, porque todavía no han sido lanzados al lago de fuego, todo después del milenio. Pero sí, ahí en el abismo está la parte de los tártaros, que son los demonios en prisiones de oscuridad, y los perdidos, ¿verdad? Los incrédulos que todavía están ahí en el abismo, solamente en lugar de tormento. Así que, pues todavía le tienen una compañía ahí a Satanás, ¿verdad? Con sus secuaces. Ahí, Lendita, ¿ok? Muy bien, pero buenas preguntas, ¿sí, Lili? Hermano Tony, una preguntita. Esos que Ajá. están ahí en las prisiones de oscuridad, bueno, no me refiero a los demonios, sino a las personas. Ok. Esos son los que es antes de la iglesia, antes de que se Ahí, estableciera la iglesia. sí, correcto. O sea, ahí están todos los incrédulos, Lili, tanto desde el Los que están principio. esperando, sí, ya Exacto. entendí. Para el juicio del trono blanco, que es al final. Así mismo es, Lili, muy bien. Son todos los incrédulos que están ahí, ¿verdad? Todos los impíos. Muy bien. Avancemos entonces. Bueno, aquí todavía tengo un punto que necesito que lo tomamos en cuenta.
es el hecho de que entonces, bueno, Satanás es encadenado, dice el 2, luego el 3 nos dice que lo arroja al abismo, lo encierra, pone un sello sobre él, o sea, de aquí nadie lo puede sacar hasta que Dios lo decida, porque Él es el que pone el sello. Y luego dice para que no engañe más a las naciones hasta que fueron cumplidos 1000 años. Eso significa, mis hermanas, que durante el periodo milenial, Satanás no tiene participación. Me explico en eso, o sea, porque Satanás está atado, está encadenado y está encarcelado. Eso significa que Satanás no tiene participación. Así que ese punto quiero que lo dejemos ahorita, lo voy a ampliar en lo que todavía traemos para más adelante. ¿De acuerdo? Va, miremos ahí entonces, tenemos entonces aquí, perdón, vamos a ver aquí, que estoy tratando de mover esto, sí. En este periodo de 1000 años se manifestará quién gobierna y quién es gobernado, como es la pregunta que definitivamente sale al curso, ¿verdad? ¿Quién es el que gobierna? Ya lo vamos a ver en un momentito determinado. Bueno, aquí el 4 nos va a ir dando ya cierta base con respecto, digamos, al gobierno que vamos a tener en este periodo. Y le vamos a pedir ahí entonces, ¿quién no ha leído de ustedes? Vamos a ver quién no ha leído. Yo no he leído. Ah, bueno, vamos, Lendita, entonces. Dice, Léanos, por favor, el 4. vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y vi por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ay, 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 interesante, tremendo. Este texto es muy, muy rico, mis hermanas, muy rico, porque, bien, en primer lugar, después de que Satanás es echado, digamos, al abismo, atado, y Juan dice, después de esto yo vi tronos. O sea, hay, digamos, en cierta manera, como asientos para juzgar. Y luego dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pregunta, mis hermanos, ¿quiénes serán estos que han recibido facultad de juzgar? ¿Ustedes quieren saberlo? No pierdan la atención a lo que estamos viendo, porque aquí vamos, lo que quiero es que no pierdan de vista que aquí, aparte de que es Dios el que juzga, hay quienes reciben facultad de juzgar. ¿Cuál es la figura que Juan está presentando acá? Esta es una figura, mis hermanas, que tal vez nosotros aquí en Guatemala no la usamos, pero por ejemplo los Estados Unidos sí usan esta figura. ¿Saben cuál es, mis hermanas? La figura de un jurado. O sea que además del juez, que es el que emite una sentencia, también hay un jurado que emite una opinión de sentencia. Y les digo emite una opinión de sentencia porque por supuesto el que tiene la última palabra de la sentencia es el juez. Pero el jurado ha emitido una opinión de sentencia. ¿Estamos claros en este punto? ¿Me hago entender, mis hermanas, en cuanto a este texto? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, y ya voy a ampliarles un poquito esto. Todavía no les digo quiénes son hasta que me vaya más adelante. Luego dice, vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Y mire, interesante porque hay varias especificaciones. En primer lugar, los decapitados son los que dieron testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no se dejaron marcar. Aquí la siguiente parte dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron. Voy a dejarlo hasta aquí en este
en este comentario que voy a hacer, y vivieron. Eso significa que a quienes está calificando particularmente es a los salvos de la tribulación. ¿Estamos claros en ese punto? ¿Quiénes son los decapitados? Los que no se dejaron marcar. Y ahí está la especificación, precisamente de esa, ¿cómo decirles, mis hermanas? De que la causa, digamos, de haber sido decapitados fue el establecimiento de su fe en Cristo. Y se dan cuenta que aún en la tribulación, Cristo es el centro de la fe. No es ningún otro concepto de mensaje, sino que es Cristo el concepto de la fe. Ahora, ese es el aspecto que tenemos aquí. Y luego dice que ellos vivieron. Ese término, vivieron, mis hermanas, es casi que podríamos decir resucitaron, porque ellos estaban muertos, están decapitados. El hecho de decir entonces que si ellos están decapitados y vivieron, es decir, resucitaron, volvieron a la vida. Ahora, ¿para qué ellos resucitaron? Dice aquí, y reinaron con Cristo 1000 años. Claramente, digamos aquí, prácticamente el texto sí está especificando a los salvos de la tribulación. Pero vamos a ver cuáles van a ser las otras declaraciones que Juan va a hacer para saber si solamente está incluyendo a los salvos de la tribulación en el reinado de Cristo. Lo que quiero, antes de salir del texto, es que si estamos comprendiendo que los salvos de la tribulación resucitan para reinar con Cristo, para ser incluidos dentro de ese gobierno de reinado que viene posteriormente a la tribulación. Ese es el otro punto también en este texto, mis hermanas, que si ustedes se dan cuenta, el reinado está especificado exactamente después de la tribulación. O sea, después de que están los decapitados de la tribulación, resucitan, vuelven a vivir para reinar con Cristo. Es inmediatamente después de la tribulación. Me hice explicar con este punto, mis hermanas. ¿Hay algo que necesiten que se amplíe, que se comente o que se responda? ¿Estamos claros? ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Va. Vamos entonces, ahí está prácticamente explicado el texto del versículo 4 de Juan. Vamos a ver aquí entonces. Muy bien. Aquí entonces viene la pregunta de Lili. ¿Quiénes reinarán con Cristo? Tu pregunta, ¿verdad, Lili? Por ahí. Bueno, llegó la respuesta, Lili, llegó la respuesta. Miremos ahí qué es lo que nos dice el 26 de Apocalipsis, y te voy a dar a ti la oportunidad, Lili, de que lo leas. Léeme, por favor, ahí 26 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy bien, interesante, mis hermanas, porque aquí Juan presenta una bienaventuranza para los que resucitan antes del milenio, porque van a resucitar para reinar con Cristo. Estamos claros en esto. Así que la resurrección que Juan describe como una resurrección, porque incluye a todos los salvos de antes del milenio. Todas las resurrecciones antes del milenio son resurrecciones para reinar con Cristo, que están estructuradas en como la descripción de primera resurrección. ¿Estamos? Interesante. Yo quiero que sepamos una cosa. Antes del milenio ya ha pasado el tribunal de Cristo, y para que el tribunal de Cristo se originara, ¿qué fue lo que
¿Qué fue lo que se hizo necesario para efectuar el tribunal de Cristo? ¿Qué nos dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17? Nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa resurrección primero ha sido una resurrección antes de los salvos de la tribulación. ¿Cierto o no? Sí, hermana. Esa Sí. resurrección que usted está hablando ahorita es la del rapto, es cuando viene el rapto. Correcto. La de ¿Verdad? 1 Porque ahí es Tesalonicenses cuando 4. resucitan todos los que ya hemos muerto. ¿Verdad? Los que estarán muertos. Bueno, ahorita nosotros no nos podemos incluir ahí porque todavía estamos vivos, ¿verdad? Si llegáramos a ¿verdad? morir, sí, si llegáramos a morir, porque recuérdense que si Cristo viniera hoy, no morimos. Solamente somos transformados. No vamos a Nos vamos. experimentar la muerte, ¿cierto? O sea que los de la primera resurrección van juntos para arriba con los del rapto. Correcto. Correcto, hermana Jenny. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo diría que ya no tienen mucho chance de irse para arriba, hermana Jenny. ¿Por qué ya no tienen mucho chance, por lo menos en este momento, de irse para arriba? Porque van a reinar con Cristo en la tierra. Ajá. ¿Verdad? Sí, bueno, en las nubes, por supuesto, digamos, en ese sentido, digamos, de unirse a la iglesia, por supuesto. Exacto. Y por supuesto que pueden ser ellos también los que vengan con Cristo, juntamente con la iglesia. Lo único es que a ellos los estaríamos tomando nosotros en la identidad de salvos de la tribulación. ¿Estamos claros, hermana Sheni? Qué bueno que saca a colación los puntos, hermana Sheni. Oye. Gracias. Muy bien. Ahora, interesantemente, mis hermanas, también, por ejemplo, a los judíos, también se les ha ofrecido ser parte de su reino. Recuérdense que a David se le ofreció un reino eterno, de donde iba a venir precisamente Jesús, como ya lo vamos a ver ahorita más adelantito en los textos que venimos allá adelante con respecto al milenio. Pero yo que esa aportación, esa participación que tuvo hermana Sheni, me da pauta a mí que vamos en el entendido precisamente de cómo vamos integrando a los que van a participar o a los que vamos, porque ahora ya hermana Sheni nos incluyó la iglesia, por supuesto, a los que vamos a participar dentro del reinado de Cristo. ¿Estamos? Sí, vale. Vamos entonces y vamos a seguir entonces ahí en lo que tenemos todavía del milenio. Miremos el versículo 5. Vamos a ver quién no ha leído de las que tenemos en plataforma. ¿Ya todas leyeron, hermana Sonia? Gracias. Dice el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Bueno, este texto hay que explicarlo y hay que partirlo en sus partes correctas. En primer lugar, dice los otros muertos. Quiere decir que los que resucitaron, digamos, antes del milenio, tienen una bienaventuranza. Bienaventurado, ¿verdad? Los que resucitan antes del milenio. Los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Los otros muertos son los incrédulos, los que no están siendo tomados en cuenta en la primera resurrección. ¿Estamos? Así que estos otros muertos, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Eso significa que hay resurrección antes del milenio y resurrección después del milenio, pero de personas diferentes. ¿Estamos? Quiero que me retroalimenten si me hago entender con ese punto. ¿Sí? ¿Sí, hermana Sheni? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Correcto. O sea, hay resurrección después de los 1000 años, ¿verdad? Pero esos muertos que usted dice que
Así que se quedaron muertos, ¿verdad? Que no volvieron a vivir. Son los de la segunda resurrección. O sea que ellos resucitan para juicio. Ah, esta hermana Jenny, hombre, así Porque me ahí encanta a mí, ¿ve? son todos los muertos que murieron sin Cristo. Así es, O así sea que es. van a condenación todos los de la segunda Ah, resurrección. bienaventurada esa hermana Jenny, que no se lo reveló sangre ni carne, sino Si mi no, Padre que está en los cielos. sí, amén. Ven qué rico, hermanas, cuando vamos entendiendo, cuando se clarifican las verdades en nuestra mente, y eso lleva un poder, hermanas, definitivamente súper especial. Eso nos llena de gozo, nos llena de, nos entusiasma, nos motiva, ¿verdad? Ahí en cuanto a esto. Así que no volvieron a vivir los otros, los incrédulos, los perdidos de todas las épocas. No vamos y vamos a ver cómo Juan lo especifica. Ahora, esta expresión, esta es la primera resurrección, tiene que ver con la resurrección de los que resucitaron antes de el milenio. ¿Estamos claros, digamos, ahí? ¿Sí, Lili? Según dice aquí, no volvieron a vivir, o sea, Ajá. estaban como durmiendo en el abismo en donde se encontraban. ¿Estaban durmiendo o estaban como el rico y Lázaro, así activos, hablando, pensando, sintiendo? Sí, yo digo, Lili, que la expresión no volvieron a vivir tiene que ver el hecho de que los cuerpos no han resucitado, pero ellos están definitivamente en la misma acción del rico El y de rico y Lázaro. Lázaro. Sí, están inconscientes. Ajá, correcto. Muy bien, gracias, Lili, ahí por los comentarios. Muy bien, entonces tenemos aquí, mis hermanas, aquí en la gráfica se las traigo a colación, porque todo lo que está pasando acá, entonces lo tenemos descrito. Aquí Satanás es atado, por eso es que tengo este punto, esta figura ahí en la gráfica de ustedes, donde dice abismo, Satanás atado y lanzado ahí. Aquí la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, son los primeros que están acá. Aquí se da la primera resurrección de todos los salvos para reinar con Cristo en este periodo, y luego los otros muertos que no volvieron a vivir son los que resucitan aquí para enfrentarse a este gran trono blanco que tenemos aquí. Vamos a ver sus especificaciones en cuanto a este aspecto, pero ahí les presento la gráfica para que tengamos clarificación de cómo los eventos se van dando. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces y avanzamos al siguiente punto que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos, Lili, descritos las personas que vamos a reinar con Cristo. ¿Quiénes son? Ahí estaban las estructuras, ¿verdad, Lili? Léenos, por favor. ¿Cómo están las estructuras ahí? La iglesia, o sea, nosotros, Ajá. santos del Antiguo Testamento y santos de la tribulación. Muy bien. Finalmente llegamos a la respuesta, ¿verdad? Anhelada. ¿Quiénes vamos a reinar con Cristo? Pues ahí están los tres grupos en los que podríamos estructurar prácticamente de salvos antes del milenio. La iglesia, ¿sí, Lili? Entonces, bueno, esto yo sé que lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero igual. Ajá. Cuando, o sea, aquí en apariencia solo hay personas absolutamente convencidas de quién es Jesús, de lo que creemos y de todo. ¿Por qué cuando se suelta nuevamente a Satanás hay personas que caen nuevamente? Bueno, claro que lo vamos a clarificar, Lili, ¿oíste? Y vamos a ver, voy a tal vez a corregir un poquito esa expresión que dijiste, pero lo vamos a hacer con el argumento, ¿oíste? Ahí. Gracias. Sí. Glendita, mi esposa, le doy la palabra entonces ahí también ahorita que ella quiere comentar. Bueno, pero si tú dices que vas a dar la respuesta de esto, mejor me espero, ¿verdad? Pero me gustaría solo dejar una, ¿cómo decir? Una cosquita ahí. Una espinita. Ok.
El término que usamos es el grupo de personas que vamos a gobernar. Y aquí viene la pregunta. Cuando alguien va a gobernar a algo, ¿qué se necesita? A ver, Lili. Gobernados. Ahí va. Claro, Ahí va el definitivamente. asunto. Entonces, ahí es la parte que vamos a ver, pero este grupo son los gobernantes. Y los gobernantes, bendito Dios, transformados, ya hechos de alguna manera eternos, celestiales, ya no tenemos vuelta atrás. Gracias a Dios. Pero Gracias. falta hablar de los gobernados. Gracias. Bueno, ahí vamos avanzando poquito a poco, ¿verdad? En cuanto a lo que vamos viendo acá. Bueno, ahí tenemos ya respuesta contestada desde hacía muchas jornadas ahí, ¿verdad? Especificadas. Bueno, miremos ahí lo que nos dice entonces. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los que recibieron facultad de juzgar? ¿Se recuerdan? Que ahí no, por eso les dije que que quedara eso en memoria de ustedes ahí. Vamos a ver entonces, ¿quién no ha leído? Hermana Delmi. Léanos, hermana Delmi, los versículos 2 y 3 ahí, por favor. Ok. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? Sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Muy bien, bueno. Primera de Corintios, mis hermanos, ¿cuál es el contexto que estamos teniendo en Corintios? Los corintios tienen situaciones de pecado bien difíciles, pleitos dentro de ellos. Los pleitos los habían llevado al punto de que los asuntos de la iglesia los estaban llevando a los tribunales con los incrédulos. Y entonces Pablo les hace esa referencia y les dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, que ya hace la implicación de los santos, les está diciendo a los corintios, ustedes son santos, van a juzgar al mundo. Entonces dice, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. O sea, no tienen la capacidad ustedes de emitir una solución a los problemas de la iglesia que tienen necesidad de llevárselo a gente impía. Dice el 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Es decir, bueno, hermanas, las cosas con los que nosotros lidiamos aquí sobre la tierra, Pablo las presenta como cosas pequeñas, porque todavía nosotros vamos a ser posicionados y ahora sí nos metemos acá, nos implicamos porque Pablo está implicando a los corintios y los corintios eran la iglesia, aunque eran carnales y aunque eran ahí niños en Cristo, no entendían, inmaduros. Entonces Pablo les dice, ustedes no saben que ustedes tienen que juzgar al mundo. Por supuesto que eso lo vamos a quizás a introducir con más efectividad. Esto sí se los voy a dejar para el otro miércoles, porque hasta el otro miércoles vamos a ver el trono blanco, ¿verdad? Que es ahí donde nosotros vamos a tener esta participación. Pero por supuesto que Pablo está implicando que nosotros vamos a ser el jurado en ese juicio de trono blanco. Así que aquí nos empieza a decir varias cosas, mis hermanas. Uno, no, el juicio del trono blanco
no es para los creyentes. No es para nosotros. Nosotros estaremos en la posición de jurado, de emitir opinión de sentencia contra los incrédulos. ¿Se dan cuenta? Y a veces, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado predicaciones donde se predica del trono blanco, metiendo a la iglesia y dice, oh, ustedes van a ser juzgados, van a ser pasados por el juicio del gran trono blanco? Pues ahora cuando ustedes escuchen esas predicaciones, digan, yo no estaré siendo juzgado en el trono blanco, yo estaré como jurado en ese trono blanco ahí. ¿Por qué? Porque así es el grado, la posición de privilegio que Dios nos ha dado en esta situación. ¿Me hice entender en este punto, mis hermanas? Sí. Bueno, interesante. Ese es otro punto también. Bueno, mejor te lo amplío, Lili, cuando nos metamos ahorita a las últimas especificaciones que vamos a tener aquí, ¿ok? Bueno, estamos claros con ese punto de los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes somos? La iglesia, los salvos de la tribulación, los salvos del Antiguo Testamento, todos los que resucitamos antes del milenio, vamos a tener facultad de juzgar en el trono blanco. ¿Estamos? Así que eso debe decirnos, mis hermanas, bueno, hay que madurar, hay que crecer, porque nosotros estaremos en posiciones de jurado ahí. Vamos a ver aquí, aquí vamos a entrar entonces ya a la descripción en cuanto a las condiciones de este reinado milenial, que dicho sea de paso, mis hermanas, no es la eternidad como algunos aducen. Este reino milenial es específicamente sobre la tierra. Aquí todavía no hay eternidad. ¿Estamos? Bueno, vamos a leer entonces los textos que tenemos aquí. Le voy a pedir a hermana Mari, por favor, léanos los versículos 2 y 3 de Isaías capítulo 2, por favor. Muy bien. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Gracias, hermana Mari. Aquí varios puntos a resaltar, mis hermanas. Lo primero que les hago resaltar aquí es la expresión acontecerá, que al final de los tiempos. Estamos hablando de este final al que se ha llegado de lo que será el reinado de Cristo, hasta entrar al reinado de Cristo. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos acá que el monte de la casa de Jehová es puesto como cabeza de los montes, o sea, presentándoles aquí a Israel y Jerusalén como el punto central de gobierno de todas las naciones. De hecho, dice en el 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará los caminos, Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Y aquí hay otro punto muy importante, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Punto importante a tomar en cuenta. En este reinado, lo que regirá el gobierno de Cristo es la ley de Moisés. Quiere decir que aquí se vuelve a restaurar y a tomar la ley de Moisés y se va a modelar la forma en que Dios quiso que la ley se usara para gobernar a las naciones. Significaba, mis hermanas, que la ley había sido dada para traer justicia a la tierra, y al haber justicia,
en la tierra, hubiese otorgado paz a las naciones. Nosotros, mis hermanas, no tenemos paz en el mundo porque hay carencia de justicia. O sea, no se gobierna con los parámetros claros, específicos, correctos que pueda traer la paz sobre la tierra. Me hice explicar, hermanas, en la explicación de estos textos, o hay algo que todavía quieran ustedes que ampliemos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perdón, una Sí, hermana Delmi. pregunta. Pregunte. Anteriormente en el Antiguo Testamento sabemos que todo estaba regido por la ley de Moisés, ¿verdad? Y Correcto. después pasamos al Nuevo Testamento donde estamos viviendo por la gracia. Correcto. Y quiere decir entonces que vuelve a ser restablecido la ley de Moisés para Correcto. que sea juzgado como en el Antiguo. Correcto, hermana Delmi. Es que me encanta cuando ustedes hacen el orden aquí de comprensión que tienen. Y vamos a ver algunas especificaciones por qué, mis hermanas. Y vamos a ver algunos detalles, hermana Delmi. Pero la descripción que usted hizo, exactamente así es, hermana Delmi. ¿Verdad? La ley rigió de Moisés hasta que viene Cristo. La ley se pone en stand-by porque es Cristo. Ahora la ley de Cristo la que nos rige, no es la ley de Moisés. Pero luego se va a poner en función la ley de Moisés. Y la verdad es que cualquiera podría decir, pero ¿por qué? Es que la ley de Moisés nunca se ha practicado como Dios quiso que se practicara. Digamos, se ha querido practicar como siempre, mis hermanas, en todo gobierno, usando la ley a conveniencia. Y pareciera a veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero pareciera como que la ley es solo para el pueblo, pero no para los gobernantes, porque los gobernantes tienen facultad de violar la ley y nadie les dice nada, porque están en posiciones de gobierno. Pues aquí, en el gobierno de Cristo, que va a modelar la ley, va a modelar la forma, digamos, de gobierno a través de la ley, es exactamente lo que se va. Y ya vamos a encontrar una respuesta más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre empezamos con que, ¿por qué esto tiene que ser así? Bueno, ahorita más adelantito les vamos a dar algunas respuestas por eso. ¿Sí, hermana Delmi? Perdón, pero lo bonito y lo bueno que yo encuentro acá es que no va a ser aplicados a todos, pues. Bueno, sino que los que se ajá. quedan, o esto sí ya es aplicado en el trono blanco para todos. Bueno, el trono blanco, por supuesto, recuérdense que el trono blanco es al final del milenio, que es el que Ajá, vamos, sí, por que eso vamos, preguntaba, porque en esta parte donde vamos ahorita, ya la iglesia, los santos del Nuevo Testamento, perdón, del sí. Testamento y de la tribulación, ya no estaríamos, por hablarlo así, ¿verdad? Nosotros, ¿saben cuál es la posición de nosotros, mis hermanos? Ahí en el milenio, es que vamos a ser los ejecutadores de la ley. Exactamente, porque nosotros estamos, formamos parte de ese tribunal, ¿verdad? correcto, Ajá, o sea que formamos ya parte de ese nosotros reino. Perdón, ya nosotros entiendo de que esa ley de Moisés estaríamos exentos de pasarlo, ¿verdad? Sí, no diría yo, mis hermanas, en el sentido de que miren, pues sí, estamos exentos, sí, porque la ley no es aplicada. Lo que pasa es que nosotros ya con cuerpo glorificado, actuamos conforme a la ley sin que se nos aplique la ley. Es la ley escrita en el corazón. O sea, nosotros no tenemos capacidad de violar la ley, ¿verdad? Entonces somos los ejecutadores de la ley, ¿sí? Los ejecutadores los que vamos a hacer cumplir la ley, a quienes van a tener que pasar por ese punto, que serán los gobernados. Sí, ¿verdad? pero de una u otra forma, hermana Delmi, lo que usted está diciendo lo que pasa es que mi esposo es muy cuadrado y él quiere explicar cada detalle, pero en general estamos exentos. Todo lo que usted está mencionando ya no nos cabe, ya a nosotros ya no nos va, ni siquiera tenemos chance a pecar, vamos a decir, porque ahí sí, bendito Dios, va a pasar lo que yo quisiera que pasara ahorita, ¿verdad? Que Dios nos robotizara para que nos portáramos bien toditos.
¿verdad? Pero en cambio en el milenio estamos exentos porque el cambio de la transformación que hemos recibido ya no tiene vuelta para atrás, ¿verdad? Muy bien, solo agregaría, digamos, a lo que Bendita dijo, es que en nosotros ya no va a haber capacidad para pecar, ¿verdad? Es nada más haciendo resaltar ese punto ahí. Muy bien, vamos entonces acá ya casi acercándonos al final. Isaías 11, así que el capítulo 2 de Isaías y el capítulo 11 son los que describen esta parte, digamos, del milenio. Y te voy a pedir entonces a ti, amor, ahí que leas, por favor, esos textos ahí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuáles son los puntos que quiero que resaltemos ahí? La primera pregunta que les haría a mis hermanas es, ¿quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? A ver, le vamos a dar un fuerte aplauso a que me digan quién es Isaí. El padre de David. Hasta hermana Mari, hombre. Ahí está. Démosle un aplauso, hermana Mari, hombre. Muy bien. Exactamente. David es el hijo de Isaí. Y se recuerdan que el reino está ofrecido, que desde ahí viene. Así que por supuesto que integra a David, pero de quien está hablando, miren la descripción, digamos, que hace en cuanto a esto, porque dice, de la vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, o sea, de David, ¿verdad? De la raíz de ellos, pero ¿quién es en la descripción? Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Es nada más y nada menos que el reinado de Cristo. Es Cristo el que procede de David. Recuérdense que todo el reinado hasta Cristo proviene de la promesa del reinado eterno perpetuo para David. Interesante. Por eso, mis hermanas, cuando nosotros entendemos la palabra de esta forma, no hay lugar a la espiritualización, no hay lugar para la, ¿cómo digamos? La alegoría. Es que esto es real, es literal en cuanto, digamos, a estos aspectos que tenemos ahí. Eso Bien. se mencionó cuando se abrieron los sellos, ¿se recuerdan? En el pasaje que se vio al principio, Apocalipsis 6. Ahí se mencionó, ¿verdad? El vástago de la raíz de David. Entonces, todos los pasajes están, como digo yo, anexados, están ligados, si sabemos hacer buena exégesis, buena hermenéutica. Y ahí poco a poco lo que dice acá en Isaías se dijo en Apocalipsis, y eso nos va dando en la secuencia de que estamos hablando de la misma persona. Muy bien, gracias, amor. Así que bien interesante, mis hermanas, cómo realmente esto se va dando y entonces se va desarrollando. Veamos ahí entonces los versículos 3 y 4. 3 y 4. Vamos a ver, hermana Sonia, léanos el 3 y el 4 ahí, por favor. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Wow, bueno, mis hermanas, aquí está descrito cómo es que se gobernará
en este milenio. Ya nos dijo el 2 que de Sión sale la ley y la palabra de Dios. Luego, digamos, aquí nos dice que le hace entender diligente en el temor de Jehová, por supuesto viene con instrucción, no juzga según la vista de sus ojos, ni resuelve por lo que oigan sus oídos, no es aquel que viene alguien a calentarme la oreja con adulaciones, con sobornos o ese tipo de cosas, ¿verdad? Sino que juzgará con justicia a los pobres, resuelve con equidad a favor de los mansos de la tierra. Pero miren esta parte final. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío. Hoy estamos hablando del reinado. Satanás no está interviniendo en este reinado, pero van a haber impíos, pero van a haber malvados. ¿Qué decimos en cuanto a este punto? ¿Qué decimos en cuanto a este punto, mis hermanas? ¿Qué lecciones, qué podrían ustedes resolver de aprendizaje en cuanto a que Satanás está en el abismo? El que gobierna es Jesús con todos nosotros, gobierna con justicia, gobierna con equidad, eso genera paz, pero todavía van a haber impíos. ¿Qué opinan de eso ustedes? A ver, quiero algún comentario de parte de ustedes. A ver. ¿Qué comentario podríamos sacar de esto? Solo una, mis hermanas, no todas al mismo tiempo. Yo sé que a ustedes ahorita se les iluminó a todas. ¿Qué podríamos sacar nosotros de esto, mis hermanas, verdad? Pero interesante. Interesante, porque creeríamos que por el hecho de estar bajo el gobierno de Cristo, pues todos serían unos santitos a los que va a gobernar. Es que si todos fueran santitos, no había necesidad de gobernar. Y entonces... Pero, perdón, Tonito, pero ya les aclaraste, perdón si yo me perdí, ya les aclaraste quiénes son los gobernados. Ah, ya lo había mencionado en un momento atrás, pero ahora lo vamos a volver a mencionar. Sí, porque de él me dice que no has dicho nada. Estos están perdidos. Hermana, vamos a hacer como una hermana dijo, miren, a mí me gustó tanto este semestre que lo voy a volver a repetir. Bueno, se recuerda, ahora les traigo el recordatorio, se recuerdan que cuando hablamos del remanente fiel, que es el grupo de judíos que queda con carne y hueso cuando Cristo viene y mata a todas las naciones con la espada de su boca, el remanente fiel es el que está con carne y hueso. Satanás no lo ha podido matar, digamos ahí, y es el remanente fiel el que entra con carne y hueso al milenio y es el que se encarga de volver a poblar la tierra. Nosotros ya no tenemos ninguna participación en eso porque el cuerpo glorificado ya no tiene capacidad reproductiva, ya no tiene capacidad de pecado ni nada de eso, ¿sí, amor? Sí, que precisamente a veces nosotros como estamos tan acostumbrados a decir los términos, ¿verdad? Pero cuando decimos en carne y hueso, ¿verdad? Estamos queriendo decir que estas personas están en la misma condición que estamos nosotros ahorita. Seres humanos naturales, ¿verdad? Naturales. Ellos es este grupo de israelitas que van a poder sobrevivir a la gran tribulación y que salen para ser las personas que van a vivir el milenio y la van a vivir igual que como si nosotros estuviéramos, ¿verdad? Con todas las de la ley de ahorita, van a dormir, van a comer, se van a enamorar, van a reproducirse, ellos se van a casar. Todo esto va a seguir natural porque ellos son seres humanos normales.
La diferencia entre ellos y nosotros es, acuérdense que al momento del rapto, si estuviéramos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados, glorificados. Y si es resurrección porque ya estuviéramos muertos, también el cuerpo va a ser transformado. Por esa razón es que nosotros ya no entramos en ese rango de carne y hueso. En cambio, estas otras personas, puros israelitas, ¿verdad? Ellos sí van a entrar en la misma naturalidad que estamos viviendo hoy en día. Y ahí es una de las respuestas increíble, porque como bien lo decía Tonito, ¿verdad? Si cualquiera de nosotras podríamos decir, si Cristo viniera hoy y no hubiera rapto, sino que simplemente viniera a la tierra, tal vez en nuestra mente nosotros pensamos, ahí yo haría todo lo que el Señor me pide, yo sí me portaría bien. Pero el ser humano, aquí está la demostración que se va a dar en el milenio, que a pesar de que Cristo va a estar gobernando, todavía el ser humano por su esencia, ¿verdad? Va a necesitar correcciones y castigos, ¿verdad? Eso. Lili. Ujú. Este remanente fiel que van a ser los gobernados son los 144,000 o los 144,000 más todos los judíos que fueron salvos en la gran tribulación. Esa es Bueno. una pregunta. Otra pregunta es, estas personas van a tener una vida normal, se van a casar, se van a enamorar, ¿se van a morir también? Correcto. Correcto, Lili. También hay muerte para ellos. Lo único es que, ¿cómo decirte? El nivel de muerte en el milenio será muy bajo, porque incluso ahí regresará nuevamente La vida como antes. la vida en el principio, viviendo 800 años, 900 años. De esa manera es muy factible volver a, ¿cómo decirte?, a formar en la humanidad como la tenemos ahorita en naciones. Claro. El otro punto es que los animales tampoco ya no van a ser nuestros enemigos. Si ustedes han visto en algún momento las revistas que precisamente ellos lo ilustran muy bien, los testigos de Jehová tienen esas revistas tan bonitas con colores en donde se ve que el león está con la ovejita, hasta un niño está agarrando una serpiente. Eso es exactamente el tiempo del milenio, pero ellos lo muestran como otra cosa, ellos lo muestran como la eternidad. ¿Verdad? Ellos lo muestran como la eternidad, pero en realidad esas verdades se van a dar en el milenio. Entonces, ni siquiera va a haber aquello de decir, ay, esa persona se murió porque lo atacó una culebra o cualquier cosa, ¿verdad? Sino que ahí somos amigos con la naturaleza. Muy bien, y yo diría que una causa de muerte, mis hermanos, en el milenio va a ser la pena capital. Porque la ley sí contempla la pena capital. De hecho, pena de muerte. Sí, y además, de hecho, si se renueva la ley al pie de la letra, una persona dice una mentira, inmediatamente va a morir, porque así estaba estipulado. Y hay varias causas de muerte en la ley. La causa de muerte, que caiga un rayo del cielo, que se abra la tierra, y también que sean apedreadas las personas. Como se restablece la ley, ahí se aplica ahí. Solo la pregunta que no me quedó muy clara era si solamente serán los 144,000 los que van a repoblar la tierra, o también van a estar incluidos el resto de judíos, o dónde van a estar el resto de judíos, que no son los 144,000. Bueno, ok, Lili, te voy a tratar de separarte, digamos, las respuestas. Una es que los 144,000 no están dentro del remanente en el sentido
de que ellos eran siervos. Recuérdate que ellos fueron sellados con el sello de Dios y por lo tanto Satanás no podía hacer absolutamente nada contra ellos, ¿verdad? El remanente sale del pueblo del pueblo perseguido, digamos, por el anticristo que quiso matarlos, pero no pudo. Y los deja, digamos, el Señor los protege. ¿Se recuerdan que la figura que Juan usa ahí es que la tierra se abre, se traga el río, digamos, con el que la bestia había querido matar, digamos, a los judíos y no pudo? Y luego, como no pudo matar a esto, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia, ¿verdad? Que posiblemente se podría deducir que a ellos sí les afectó. Pero el remanente fiel, Lili, sale del mismo pueblo perseguido, diría yo, del pueblo de Israel, que la bestia no pudo tocar, que no pudo matar, ¿verdad? Ahí, y de ahí salen prácticamente el resto de la descendencia que ellos tienen ahí. No sé si te logro clarificar la respuesta, Lili. Sí. Ok. Al otro punto, antes de salir de estos textos, que ahorita se nos va a pasar un poquito el tiempo, pero les pido que, como arrancamos un poquito tardecito, les pido unos minutos extra nada más. El hecho, digamos, de que el impío, por ejemplo, el espíritu de sus labios matará al impío. Ninguno de los salvos antes del milenio puede estar calificado dentro de los impíos, porque estamos salvos y glorificados. Tampoco como impíos pueden ser calificados los salvos de la tribulación que pasaron con carne y hueso. El remanente fiel no puede ser calificado como impío, porque la salvación que Dios ha otorgado a la persona siempre ha sido una salvación para siempre. No es una salvación que te la da hoy y te la quita mañana. Entonces, en el impío no podrían estar ninguno del remanente fiel. Los impíos se originan de los descendientes de ellos. ¿Estamos ahí con ese punto? Sí, va. Muy bien. Vamos entonces y vamos a ver uno de los puntos que... Perdón, solo para terminar, solo Sí, para que me quede más claro. sí, hermana. Prácticamente todo esto que yo entendí es que se está hablando más que todo de Israel, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Bueno, digamos de Israel en cuanto al remanente fiel, ¿verdad, hermana Delmi? Sí, Sí, pero definitivamente. de los impíos, ¿verdad? De todo lo que usted dice, pero Sí, sí. prácticamente abarca solo lo que es Israel. Sí, correcto, porque de ellos es que sale definitivamente el remanente. Sí, Gracias. definitivamente. Gracias, hermana Delmi. Y aquí, por ejemplo, una descripción final de lo que estaba diciendo mi esposa, digamos, con respecto a que dice que la justicia será cinto de sus caderas, que la fidelidad ceñirá su cintura, morará, por ejemplo, el lobo con el cordero. O sea, ya el cordero no será el alimento del lobo, se puede decir ahora, ¿verdad? El leopardo con el cabrito, se acostará el becerro, el león y la bestia doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Ven cómo está la descripción acá? Pero este es milenio, no es eternidad. Ese es exactamente, o sea, la justicia, el bienestar será tal en ese milenio que hasta se dará esta descripción que tenemos nosotros aquí en los versículos 5 y 6. Leamos aquí el 7 y 8 ya para ir terminando. La vaca pacerá junto a la osa, sus críos se recostarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así que, mis hermanas, voy a dejar de compartir pantalla y entonces vamos a los comentarios finales. ¿Qué les pareció esta descripción del reino de Cristo? A ver, Lili. Yo vi que la viste ahí, ¿verdad? Dije, oh, claro que vas a decir algo. A ver. No, definitivamente es súper interesante. Nunca lo había entendido. Pero sí, aunque todavía hay alguna pequeña tal vez cosita
pendiente, voy a volver a oír el audio. Ok. Sí, muy interesante. Oye, ¿te gustó tanto que vas a repetir el curso, Lili? No. Lo voy a repetir el curso. ¿Verdad? Muy bien, gracias, Lili. Excelente, excelente. Bueno, mis hermanas, ahí ven cómo es de fascinante conocer la palabra en esa perspectiva, ¿verdad? Porque no se sacan textos fuera de su contexto, no se malentienden algunos textos, nos da certeza de la identidad que hemos tenido en Cristo. Hay muchas respuestas, mis hermanas, de esa perspectiva que le dan sentido a la comprensión bíblica definitivamente, ¿verdad? Así que bueno, no sé si habrá alguna otra aportación o pregunta. Si no, pues vamos a ir cerrando la jornada de estudio de esta tarde. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos claros con el tema, sí, hermana Sonia? O sea que, en conclusión, los que van a ser juzgados es la descendencia del pueblo judío que quede habitando en ese tiempo, o sea, del remanente, podríamos decir. Claro, Pero los de la no ley, van a ser ellos, sino que su descendencia. su descendencia, Porque correcto. ellos ya no tienen, ¿cómo se llama? Para ser juzgados, sino que su descendencia, que se van a casar, que van a hacer una vida normal, ¿verdad? Claro, claro. A ellos son los que se va a juzgar. Sí. De hecho, ellos están en carne y hueso, pero como ellos ya han experimentado el poder de Dios en sus vidas a lo largo de la tribulación y todo, ya no tienen esa inclinación de desertar, se puede decir, ¿verdad? De las filas. Pero los que descienden de ellos van a creer por historia, igual como nosotros creemos por historia, porque no van a tener ninguna vivencia de lo que ha pasado en la tribulación, ni nada de eso. Ellos lo recibirán por instrucción, por Sí, pues. enseñanza. ¿Verdad? Uh-huh. Muchas gracias. A ustedes, gracias, hermana Sonia, y a ustedes, a sus aportes, mis hermanas. Es que las preguntas y las participaciones de ustedes son las que extractan, ¿verdad? Esas mieles de la enseñanza de lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Así que bueno, vamos a terminar entonces por temas de la hora y le voy a pedir a hermana Sheni que nos despida en oración, por favor, hermana Sheni. Bueno, hermano. Amén. Padre Santo, Dios de la gloria, estamos delante de ti, Señor, dándote las gracias, Señor amado Dios, por nuestra vida, por este